y hoy vamos a ver una actividad que la puede realizar cualquier persona sin tener ningún tipo de preparación. El dropshipping es un modelo de negocio en el que el vendedor, o sea nosotros, no necesita dinero, pues no tiene que comprar los productos que le ofrece a los clientes. ¿Y cómo es eso? Bueno, en lugar de comprar y almacenar mercancía, el vendedor acepta los pedidos de los clientes y los transmite a los proveedores o fabricantes del producto, quienes se encargarán de enviar directamente el producto al cliente final y tú pagarás al proveedor con el dinero que te pagó el cliente. De esta manera no tienes que invertir en la compra de inventario, no tienes que preocuparte por el almacenamiento, por el embalaje y el envío de los productos. Entonces el proceso sería así. Publicas los productos de los proveedores de confianza en tu sitio web o en redes sociales o en una plataforma de comercio electrónico como Mercado Libre, OLX, Shopify, Amazon, eBay, cualquiera. Y allí vas a indicar cuáles son los plazos que ese proveedor necesita para entregar ese producto al cliente. Tu cliente te va a pagar a ti. Tú le vas a enviar al proveedor los detalles del pedido, incluyendo la información del cliente, su dirección de envío y por supuesto el pago por ese producto. El proveedor le va a enviar el producto directamente al cliente y el cliente recibirá el producto y tú te quedarás con la diferencia de precio que le hayas ofrecido a ese cliente. Tu principal trabajo y esfuerzo consistirá en la búsqueda de productos, su publicación, su promoción, ya que vas a competir con muchos otros oferentes. Debes procurar hacerlo con calidad y un buen trabajo de marketing para aumentar tus opciones. Hay muchos proveedores de productos para hacer dropshipping y la elección de un proveedor dependerá del tipo de productos que quieras vender. La gran mayoría de las personas que están haciendo dropshipping en la actualidad los traen de China, ya que allá son muy económicos. Sin embargo, el que vengan de allá te acarreará costos adicionales como el transporte, el costo de una persona que revise la mercancía, ya que te arriesga si no lo haces a que vengan productos defectuosos. Los proveedores que la mayoría de las personas están utilizando en este momento son AliExpress, Sale.Who, Oberlo, Dova, Dropshipping, que es una plataforma que se integra con las diferentes plataformas de comercio electrónico como Shopify, Amazon e eBay. Ahora, si tú quieres ser original, puedes apostarle a proveedores locales o regionales que ofrezcan tiempos de entrega más rápidos y así contar con una ventaja competitiva. Hay que tener en cuenta que la elección de un proveedor dependerá de tus necesidades y preferencias específicas. Es importante investigar cuidadosamente a los proveedores antes de comenzar a trabajar con ellos y asegurarte de que ofrezcan productos de alta calidad y un buen servicio al cliente. Los desafíos del dropshipping pudieran ser la falta de control sobre la calidad del producto y el envío, la alta competencia en algunos nichos de mercado y por supuesto los tiempos de entrega que se hacen bastante largos. Por lo tanto, es esencial investigar cuidadosamente a los proveedores y los productos antes de comenzar un negocio de dropshipping. También puedes utilizar herramientas para búsqueda de tendencias como explodingtopics.com o Google Trends. Las ganancias van a depender de las ventas que logres hacer y estas del tipo de producto, de la calidad y cantidad de promoción y la búsqueda de clientes objetivos. Es decir que, como ves, si bien es cierto que no requieres una gran inversión de dinero para comenzar, sí tendrás que dedicar mucho tiempo y esfuerzo para que el negocio prospere. En resumen, el vendedor actúa como un intermediario entre el proveedor y el cliente y se beneficia de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra al proveedor. Algo intermedio entre ser empleado y ser inversionista. Te recomiendo que sigas educándote y formándote con relación a este tema. Y en YouTube encontrarás gran cantidad de videos gratuitos que van desde lo más simple hasta lo más complejo.